Tenemos que el costo de 1 kilogramo de azúcar es de 4 soles. Encuentre el costo al comprar X kilos. Este tipo de casos lo hemos visto en muchos lados. Cada vez que nosotros vamos hacia alguna tienda y compramos, y aunque no creamos, estamos haciendo funciones. ¿De qué se trata? ¿Qué elementos tiene? Vamos a ver. Para ello, vamos a seleccionar y vamos a comparar lo que van a ser la cantidad de kilos que voy a comprar y cuánto es el costo que voy a pagar por esa cantidad de kilos. Como te decía, el kilogramo de azúcar, solo 1 kilo, nos cuesta 4 soles. Pero si quisiéramos comprar 2 kilos, ¿cuánto será el costo? ¿Será el doble de 4? O sea, sería 8 soles. Y si quisiéramos 3 kilos, cada kilo está 4 soles, en 3 kilos, ¿cuánto será? 12. Entonces, si yo quisiera 5 kilos, el precio será 5 por 4, 20. Y si queremos en general X kilos, ¿cuánto será el costo? Será por 4, ¿correcto? 4X. ¿Qué es lo que estamos observando respecto a esto? Estamos entendiendo que esta estructura que estamos observando, todo ello es una función. Pero ¿qué elementos ingresan a esta parte para que sea una función? En primer lugar, si te percatas, estamos analizando dos estructuras. Uno, ¿cuál es? La cantidad de kilos. Y el otro, ¿qué es? El costo. O sea, en síntesis, existe una relación entre el número de kilos con el costo. Por tanto, debemos de trabajar dos conjuntos que están relacionados, están vinculados de alguna manera. De ahí viene la parte de funciones. Y lo segundo, cuando a mí me dan la cantidad de kilos, puedo dar el costo, ¿correcto? Entonces, este elemento se relaciona con el de aquí y así sucesivamente. De manera que esta sea la imagen de la primera. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender? ¿Qué significa esta X y qué significa esta 4X? Muy bien. Por eso que en la parte final decimos, el costo de comprar X kilos sería, ¿qué dijimos? 4X. Y este 4X para nosotros va a ser la regla de correspondencia. Porque si usted me dice cuántos kilos compramos, sé cuánto voy a pagar. Si queremos comprar 10 kilos, ¿cuánto pagaremos? 4 por 10, 40, ¿no? Lo cual implica que una función que me permite encontrar, indicar qué es lo que sucederá en el futuro. Como puedes ver, las funciones tienen muchos elementos. En primer elemento tenemos un conjunto de partida. En este caso el conjunto es la cantidad de kilos. Y el otro conjunto que vas a comparar es este otro que llamamos el conjunto de llegada. Pero como hemos indicado, estos conjuntos no están solos, sino que están relacionados elemento a elemento. Y esa relación de elementos entre cada una es lo que hace generar la función. Ahora ya tenemos los elementos y la visión más clara de cómo poder explicar una función. Para ello, ahora lo haremos de una manera más abstracta, de tal manera que estos conceptos se utilicen para cualquier estructura. Muy bien, la estructura de una función ya en general será así. Una función que debe tener un nombre, le hemos llamado f, puede tomar otra letra cualquiera, va a relacionar ¿qué cosa? Dos conjuntos. En este problema, ¿qué había relacionado? El número de kilos con el costo, ¿correcto? Acá en general va a relacionar dos conjuntos, que puede ser, por ejemplo, el volumen, puede ser cantidad de litros, puede ser tiempo, puede ser metros, y por tanto esto puede ser cualquier conjunto que nosotros queramos, al igual que el otro, ¿no? Él puede ser cualquier otra cantidad. Para nuestro ejemplo fue costo, ¿sí o no? Pero él puede ser cualquier otro elemento, puede ser no solamente costo, puede ser también precio, puede ser ganancia, puede ser utilidad, y por lo tanto entendemos que él puede tener otro tipo de conjuntos. Para diferenciarlos, si usted se percata, con él empezamos y con él terminamos, ¿sí o no? Porque si usted me dice cuántos kilos voy a comprar, me dice cuál va a ser el costo.
O sea, usted empieza aquí y termina aquí. Por eso el nombre que está aquí, ¿ves? ¿Cómo se conoce al conjunto A? Como conjunto de partida. Así es. ¿Y cómo se conoce al conjunto B? Como conjunto de llegada. Partimos en A, empezamos en A y terminamos en los elementos de B. Pero ¿qué ponemos aquí en el conjunto de partida? ¿No es acaso estos elementos? Y estos elementos justamente van a ser valores de ¿qué? De X, que está aquí, ¿ves? Y este valor resultante, ¿sí? ¿Te acuerdas, no? Porque pusimos para 1, 4, para 2, 8. Este es el valor resultante, ¿o no? Él será nuestra Y. ¿Cómo se llaman estos de aquí? Para la función llamamos esto preimagen. Y el resultado se llamará imagen. De tal manera que esta expresión, esta imagen, sea justamente la imagen respecto a la función. O sea, y es igual a f de x. Acá también podemos decir que y es igual a 4x y y es igual a f de x 4x. Todo esto sería una función. Como puedes ver, tiene muchos elementos participantes. Conjunto de partida, conjunto de llegada, preimagen e imagen. Y la finalidad es encontrar cómo se relacionan estos dos. Estos son los que es más importante. Una vez entendido ya o mejorado la idea de función y todos los elementos que participan en ella, podemos entender que la función es un conjunto de pares ordenados. ¿A qué me refiero con ello? Usted se percató que, por ejemplo, para la imagen de 1, ¿quién es? 4, ¿sí o no? Entonces, 1 y 4 forman un par ordenado. Para cuando es 2, la cantidad de costo era 8. O sea, 2 y 8 forman un par ordenado. Igual 3 y 12. E igual x con 4x. O sea, en síntesis, cada uno de ellos genera ¿qué cosa? Pares ordenados. Y esa es la forma de también entender la función. La función se puede entender como un conjunto de pares ordenados, donde el segundo elemento, y, es la imagen de la primera. Y es igual a f de x. Este concepto de pares ordenados vamos a incidirlo bastante y lo usaremos en los próximos ejemplos. Bueno, para resumir toda la parte de funciones, una función, justamente como hemos visto, tiene dos conjuntos de partida y llegada, una preimagen e imagen, que están relacionados por medio de una regla de correspondencia, que se verá más adelante. Y lo que debemos de tener en cuenta es que esta función se puede escribir como pares ordenados. ¿Qué debo de tener en cuenta y cómo voy a reconocer una función? Voy a reconocer una función porque la imagen debe de ser única. Esa debe ser nuestra idea más clara de cómo reconocer una función. La imagen, ¿cómo tiene que ser? Única. ¿Cómo es eso? Claro, pues si yo compro 2 kilos de azúcar, solo me pueden cobrar 8 soles. No es que me cobren 10 ni 12, ¿no? Solamente me cobran 8. O sea, la imagen, ¿cómo es? Única. Y por eso de ahí sale el teorema de la unicidad. Si f es una función, y ya hemos dicho que la imagen es única, y tenemos un par de pares ordenados que pertenecen a f, fíjate que ambos tienen la misma primera componente a. ¿Qué estamos entendiendo? Que la imagen de a es b y la imagen de c, pero dijimos que la imagen, ¿cómo era? Única. Por tanto, para que esto sea función, debe de pasar que b y c, ¿cómo deben ser? Iguales. Ese es el teorema de la unicidad. Y eso se utiliza solamente cuando es una función, porque en las funciones las imágenes como son únicas. Vamos con un ejemplo para ver cómo es que funciona este teorema. Aquí podemos observar que f, que es una función, en efecto, está compuesto por pares ordenados. Ahí los podemos ver. ¿Y qué me percato? Me percato que la imagen de 1, aquí está, la imagen de 1 es 4 y la imagen de 1 es x cuadrado.
Pero ¿qué dijimos que es una función? Es aquella que la imagen como es única. Así que si la imagen de 1 es 4 aquí, la imagen de 1 también debe ser, ¿qué cosa acá? 4. O sea, estas dos cantidades como deben ser iguales. De esta manera ponemos x cuadrado es igual a ¿cuánto? A 4. Pero si x cuadrado es igual a 4, entonces existen dos posibles valores de x. X puede ser 2 o x puede ser ¿cuánto? Menos 2. Nos piden el valor de x, pero yo veo dos valores. O sea, habrían dos valores. ¿Qué tal si reemplazamos los valores y quizás uno no cumpla? Veamos si x vale 2. Si x valiera 2, él valdría aquí 2. Y acá usted puede ver algo muy práctico. La imagen de 2, ¿cuánto es? 5. Y la imagen de 2, ¿cuánto es acá? 8. Uy, ¿qué estoy observando? Que 2, que es la misma preimagen, sus imágenes ¿cómo son? Distintas. Y habíamos dicho que la imagen ¿cómo tiene que ser? Única, claro, por eso que igualamos acá la imagen de 1. Entonces acá las imágenes de 2, ¿cómo deben ser? Deberían de ser iguales, pero no está cumpliendo. ¿Y por qué no está cumpliendo? Porque esto no genera una función. Esa es la razón de por qué tengo que eliminar el valor de 2. Porque si yo reemplazo acá 2, no me está generando una función. Luego entonces, si x no puede ser 2, ¿cuál debe ser el valor de x? Menos 2. Y en efecto, si usted reemplaza acá menos 2, no hay ninguna contradicción respecto a la expresión para que sea una función. En síntesis, una función entonces va a ser ¿qué cosa? Un conjunto de pares ordenados donde la primera componente tiene solo una imagen y solo una, no puede tener dos imágenes. Con ello vamos a tener la primera parte de funciones y pasaremos a dominio y rango. Ahora vamos a ver lo que es el dominio y rango de una función. Recordemos que una función, como lo habíamos indicado anteriormente, es un conjunto de pares ordenados, donde cada elemento, la primera componente, tiene solo una imagen y solo una, no se puede repetir. Si es así, si es que esto está compuesto por un par de elementos, entonces, ¿qué cosa es el dominio? El dominio se define como el conjunto de las primeras componentes. Y acá lo podemos observar. Las primeras componentes, ¿cuál sería? El 1, el 3, el 7 y el 5. Y lo que pongo acá, dominio de la función, es el 1, el 3, el 7 y el 5. ¿Y qué cosa es el rango? Si el dominio es las primeras componentes, el rango ¿qué será? Las segundas componentes. Así que ya no veo las primeras. Para el rango vemos las segundas componentes, que sería 4, el siguiente será menos 1, el siguiente será 2, y el siguiente, tener cuidado, sigue 4. Pero como usted puede ver, el 4 aparece dos veces, y en un conjunto se escribe solo una vez. Entonces, mi dominio tiene 4 elementos, pero mi rango tiene 3 elementos, debido a que el 4 se ha repetido. Y sí, no hay ningún problema. Sigue siendo esto una función. Vamos a ver cómo se calcula el rango y dominio para una función de esta estructura. Este tipo de funciones se conoce como funciones paramétricas. Sí, porque si usted se da cuenta, no hay x y y, sino depende de t. ¿Cómo funciona? Si usted le da valores a t, conoce cada elemento. Por ejemplo, si t va del 1 al 5, t puede ser 1. Si t fuera 1, esto sería 2,1. ¿Ve? Le da los dos elementos. Si t fuera 2, esto valdría 3,1. ¿Ve? Le da dos elementos. Si t fuera 4, me daría 5,3 y así sucesivamente. Bueno, para hallar el dominio, recordemos que es dominio la primera componente. La primera componente le llamaremos x. Entonces, hallar el dominio es hallar los valores de x, y eso implica saber cómo es t más 1. Muy bien, pero nosotros sabemos cómo es t.
¿T entre qué valores se encuentra? Entre 1 y 5, ¿sí o no? Claro. ¿Y yo qué quiero saber? ¿Cuánto es T más 1? Entonces, ¿qué hago? Le sumo 1. Al sumarle 1, acá me queda 2. T más 1, y acá me queda 6. ¿Y él quién es? ¿Él no es X? Entonces, los valores que toma la primera componente, que es X, va de 2 a 6. ¿Eso qué implica? Eso implica que el dominio, que son valores de la primera componente, van desde el 2 hasta el 6. Dominio de la función va desde el 2 cerrado hasta el 6 cerrado. ¿Ya está? Esta idea ha sido para calcular el dominio, porque dominio, ¿qué es? Primera componente. Si quiero el rango, ¿qué buscamos? La segunda componente. Entonces, acá buscamos el rango, el valor de y. Entonces, ¿qué hacemos? Y, ¿qué cosa es? T menos 1, pero yo sé cómo está T. La misma idea que hace un momento. Ponemos, sabemos que T se encuentra entre 1 y 5. Yo necesito saber cómo es T menos 1. Para eso, ¿qué hacemos? Restamos 1. Al quitarle 1, acá me queda 0. Acá me queda T menos 1. Y acá me queda 4. ¿Y quién es T menos 1? Y. Valores de la segunda componente, en este caso Y, que me está dando el rango. Entonces el rango, que son los valores de Y, va desde 0 hasta 4. Ponemos el rango de la función, va desde 0 hasta 4. Como pueden ver, encontrar el dominio y rango en pares ordenados no es difícil. Si me dan los pares ordenados, la primera componente me da el dominio y las segundas componentes que me da el rango. Y si me lo dan de esta manera, la primera componente me está dando el dominio. A partir del valor de T, se le da forma y encuentras tu dominio. Y hacemos lo mismo para el rango, ¿no? Que es la segunda componente. Pero, ¿las funciones siempre vienen en pares ordenados? Pues no. Las funciones también vienen en lo que conocemos como la regla de correspondencia. ¿Y qué cosa es la regla de correspondencia? Simplemente va a ser la relación que tiene la primera con la segunda componente. Específicamente es una relación matemática. ¿Qué relación matemática une estas dos componentes en una sola forma? Por ejemplo, podemos ver que esto es una relación matemática. Y por acá está Y, por si acaso. Y por acá está X. De tal manera que si usted le da un valor a X, usted sabe cuánto vale Y, ¿sí o no? Y eso por ello que se decía que X se conoce como variable independiente, ¿sí? Porque usted le puede dar un valor de X. Y a partir del valor de X, ¿qué sale? El valor de Y, que se conoce como variable dependiente. No lo olvides. Independiente, variable dependiente. Muy bien. Si tenemos esta estructura y se nos ocurre muchísimas más, como las cuadráticas, x cuadrado más 3, una cúbica, x cubo menos 4x, o quizás una fraccionaria, x más 1 entre x menos 1, y tantísimas que existen, nos damos cuenta que generamos un sinfín de resultados. Pero ¿cómo encontramos nosotros el dominio y el rango en una regla de correspondencia? Ya no voy a ver los pares ordenados que hemos visto hace un momento. Acá yo podía ver las primeras componentes y decíamos tanto, ¿no? O incluso en esta forma sabíamos que él era mi primera componente y podíamos encontrar. Pero acá ya no lo puedo observar. O bueno, no parece, porque sí lo está. Si recordamos el marco teórico, acá lo dice. La función, ¿qué cosa es? Son un conjunto de pares ordenados. ¿Y quién es tu primera componente? Las X. O sea, en síntesis, encontrar el dominio de la función es encontrar ¿qué cosa? Los valores de ¿quién? De X.
Y eso implica que esto debe de existir en los reales. Y para ello, para que exista, debemos de tener en cuenta dos resultados muy importantes. ¿Cuáles son? Que mi denominador no sea cero y que la raíz par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, de una expresión para que sea real, necesito que esta cantidad, como sea, mayor o igual que cero. En efecto. Con estas dos condiciones podemos asegurar cómo calcular el dominio de una función en forma efectiva. ¿Quieres ver cómo funciona? Muy bien. Acá tengo una función. ¿Ya está? Raíz cuadrada de x menos 2 más 1 sobre x menos 3. Genial. ¿Qué habíamos visto? Que mi denominador, ¿cuánto no puede ser? 0. Entonces, este denominador, que es x menos 3, no puede ser 0. Claro, porque si lo fuera no habría división. Eso implica que x, ¿cuánto no puede ser? 3. Valor que está prohibido, que no puede ser. ¿Pero qué puede ser? Cualquier valor, pero 3 no. Y lo segundo, habíamos visto una raíz par. Raíz par habíamos dicho que eso es raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, todo lo demás. Si acá veo una raíz cuadrada, esta es una raíz par, ¿cómo debe ser la parte interna? Y me refiero a esta. A x menos 2. X menos 2 no puede ser una cantidad negativa, porque si lo fuera, la raíz cuadrada no existe. Para que exista, ¿cómo debe ser la cantidad interna? Mayor o igual que 0. O sea, en síntesis, la parte interna, que hablamos de x menos 2, ¿cómo debe de ser? Mayor o igual que 0. Pásalo a sumar, ¿y cómo es x? Mayor o igual que 2. Fíjate que x cumple con dos condiciones. Por un lado, ¿cómo es x? Mayor que 2. Y por otro lado, diferente de 3. Entonces, ¿qué podemos decir? Los valores de x pertenecen desde el 2 al más infinito, ¿sí? Porque son mayores que 2. ¿Y qué le vas a quitar? El 3. Y como te había indicado, ¿qué cosa es el dominio? ¿Los valores de quién? De x. Así que los valores que toma x, todo esto de aquí, ¿qué cosa es? El dominio de quién? De la función f. O sea, en síntesis, hallar dominio es hallar los valores de x. Y si los valores de x es el dominio, los valores de y, ¿qué será? El rango. ¿Cómo puedo hallar yo el rango? Para hallar el rango, la idea es, a partir del dominio, o sea, a partir de los valores de x, encuentras el valor de y. Esa va a ser la idea que trabajaremos constantemente. Por ejemplo, si usted ve esta función, la función tiene su regla de correspondencia y los valores de x. Y los valores de x, ¿qué cosa es? Su dominio. Entonces, hay que identificar que esto, ¿qué cosa es? El dominio. Y esto nos hace recordar algo muy importante. Una función está bien definida si tiene dominio y regla de correspondencia. Con eso, una función queda bien definida. Pero nosotros nos piden el rango. ¿Y cómo hago para hallar el rango? Ah, ya, pues yo tengo el valor de x. Le voy a dar forma. Muy bien. Como x va de menos 3 a 2, percátate, ¿qué aparece aquí? X cuadrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elevar al cuadrado. Aquí viene una parte que debemos de recordar de desigualdades. Si es negativo y positivo, al cuadrado, ¿cómo empezaba? Con 0. ¿Y qué iba al otro lado? El mayor de los cuadrados. Al cuadrado 9, al cuadrado 4, ¿cuál es mayor? El 9. Fíjate que el 9 viene de elevar al cuadrado el menos 3 y tiene igual. Conclusión, viene con igual. Ya tengo x cuadrado. ¿Qué falta? Sumarle 3. Súmale 3. Si le sumas 3, me quedaría de 3 hasta el 12. Y entonces, ¿qué estamos observando? ¿El quién es? El y.
Y los valores que toma y, ¿quién es? El rango. Entonces el rango de la función va desde 3 hasta 2. Entonces, en resumen, dominio, ¿qué va a ser? Valores de x. Y rango, ¿qué va a ser? Valores de y. Para calcular los valores de x, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que el denominador sea diferente de 0 y que si tengo raíces pares, la cantidad interna sea no negativa. Y para hallar el rango, que se hace a partir de los valores de x, le damos forma a la función y calculo los valores de y. En efecto, el rango son el conjunto de valores que toma la función en sí misma. Muy bien, hasta acá quedamos con lo que va a ser nuestro marco teórico. F es función. Y como habíamos indicado en nuestro marco teórico, si es una función, ¿cómo debe ser la imagen? Única. Y había un teorema, el teorema de la unicidad. Si primeras componentes eran iguales, las segundas deben de ser iguales. Y cuando empezamos a revisar los pares ordenados que nos han dado, podemos ver, por ejemplo, que el elemento 3, que aparece en la primera componente, tiene la misma imagen. O sea, tenemos lo siguiente. Tenemos que 3, A más B, pertenece a F. Y también nos han dado que 3, 11, también pertenece a F. Como es una función, la imagen, ¿cómo tiene que ser? Única. Entonces, A más B y 11, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Eso sale gracias al teorema anterior. Además, si seguimos observando nuestros pares ordenados, podemos notar que el menos 2 pasa lo mismo. Por acá tengo menos 2, cuya imagen es 5, pertenece a F, y el menos 2, su imagen, ¿cuánto es? A menos B, pertenece a F. Como F es una función, entonces la imagen, ¿cómo tiene que ser? Única. Por lo tanto, estos valores deben de ser iguales. Ahí está. Entonces, A menos B vale 5. Listo, tenemos un sistema de ecuaciones. Por aquí tengo que A más B es 11. Y por acá tengo que A menos B es 5. Si queremos encontrar el valor de A y el valor de B, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos sumar. Así. Si nosotros sumamos, podemos apreciar que el valor de B se cancelará. Por aquí me queda 2A igual a ¿cuánto? 11 más 5, 16. Sacamos mitad y el valor de A, ¿cuánto vale? 8. Bien, ya tengo el valor de A, falta el valor de B. Entonces utilizamos lo siguiente. ¿Cuánto vale A más B? 11, ¿sí o no? Ahí está, acá lo dice. Como A más B es 11 y yo ya sé que A vale 8, por diferencia, ¿cuánto va a valer B? El 8 pasa a restar 11 menos 8, y el valor de B será 3. Ya tengo A y ya tengo B. ¿Qué nos pide el problema? El problema nos pide cuánto vale A por B. Entonces decimos, ¿cuánto vale A por B? Muy bien. ¿Cuánto vale A? 8. ¿Cuánto vale B? 3. 8 por 3, ¿cuánto me da? 24. Listo. Esa va a ser la respuesta de la pregunta. ¿Y cuál sería la clave? Allá vemos nuestra clave. Y la clave será entonces la A. Ponemos aquí. Clave A. Entonces nuestra primera componente es como una X y nuestra segunda componente es como una Y. Si queremos encontrar el dominio, ¿qué necesitamos? La primera componente, o sea, los valores de X. Y para hallar el rango, ¿qué necesitamos? Las segundas componentes. Empecemos. Hallando dominio.
Para eso sabemos que x cuánto vale t en este caso. Y nos han dado el problema cuánto varía t o no. Claro, nos han indicado que t varía desde 2 hasta 5. Y bueno, en este caso está muy simple, porque tú dices justo quién esté, justo t es x. En conclusión, x también varía de 2 a 5. ¿Y eso qué implica? Los valores que toma x, ¿qué cosa es el dominio? O sea, el dominio de la función f va desde ¿dónde? Desde 2 hasta 5. ¿Ya está? Ya tengo el dominio. No te olvides, ¿qué es el dominio? Primera componente. Primera componente, ¿qué valores toma t? Del 2 al 5. ¿Listo? Vamos ahora a hallar el rango. Ponemos acá, hallando rango. El rango, ¿qué cosa es? Segundas componentes. Segunda componente y es igual a 8 menos t. Ahí está. Pero no te olvides que t, según dato el problema, está desde qué valores? Desde 2 hasta 5. En este caso hay que darle forma, porque 8 menos t no está directo. Así que empezamos utilizando las desigualdades. Primero multiplico por menos 1. Si multiplicamos por negativo, va a cambiar de signo la estructura, el signo también, y por aquí también. Y luego, ¿qué hay que hacer? Sumarle 8. Sumo 8. Sumo 8, 8 menos 2 es 6. Sumo 8, 8 menos t. Sumo 8, me daría 3. Pero, ¿qué hemos dicho? ¿Quién es 8 menos t? 8 menos t es valores de y. Y los valores de y, ¿qué cosa es? La segunda componente, o sea, el rango. Entonces, encontramos el rango de la función. ¿Desde qué valor va? Desde 3 hasta 6. ¿Y qué nos pide el problema? ¿Nos piden acaso el dominio y el rango? No, nos piden la intersección. Entonces, hagamos la intersección del dominio con el rango. Y para ello hay que dibujar cada uno de ellos. Por un lado, el dominio va desde el 2 hasta el 5. Y el rango va desde 3 hasta el 6. Ahí está. Muy bien. Del 2 al 5, dibujo. De esta manera. Cerrado en ambos lados. Y el otro es de 3 al 6. Fíjate que de 3 al 6 y 2 al 5 hay una zona común. Esa zona común es la que nos interesa. Y la zona común es aquella que tenga los dos colores al mismo tiempo. Podemos notar que aquí no hay color, acá está solo el azul, aquí está el azul y el naranja, por tanto esta es una zona común. Aquí solamente tengo naranja, no hay azul. Y aquí no hay ningún color. Conclusión, la zona común, ¿cuál es? Del 3 al 5. Y podemos indicar con toda la comodidad que la intersección del dominio con el rango va desde ¿dónde? Desde 3 hasta el 5. ¿Y cuál sería entonces la clave para el problema? La clave sería la C. Por acá, clave, la C. Pero en este caso nos piden la regla de correspondencia. No olvidemos que es la relación de la primera y segunda componente, o sea, ¿quién es mi primera componente? Todo esto es mi primera componente, llámale X, y todo esto llámale Y, que sería mi segunda componente. En síntesis, yo quiero saber cómo se relaciona esta primera con esta segunda, el X con el Y, o sea, ¿quién está sobrando? El T, no nos importa T. La idea, por tanto, es eliminar T. No es eliminar T. Muy bien, para ello tenemos lo siguiente. ¿Cómo? Tenemos que X
es igual a 1 más t. De ahí puedo yo despejar el valor de t. Como dijimos, no es necesario. El 1 lo paso al restar y tendríamos x menos 1. Excelente. Además, podemos observar que el valor de y es igual a 2 menos 3t. Listo. Pero yo sé quién vale t. Lo vamos a reemplazar. Porque tú dices, pero yo sé quién es t. ¿Quién es t? X menos 1. Y cuando llegamos a esta parte podemos observar claramente que ya no hay t. Solamente despejamos entre x y y. Estamos listos para la regla de correspondencia. Operemos. 2, el menos multiplica. Menos por menos me da más y 3 por 1 me da 3. 2 más 3 me da 5, menos 3x. No te olvides que y, ¿qué cosa es? F de x. Así que esto, en lugar de poner y, ponemos nosotros f de x, que es justamente, ¿qué cosa? La regla de correspondencia. Así, no olvides, y es igual a f de x, y esa es la regla de correspondencia. Y por lo tanto, la clave que nosotros buscamos sería la de. Nos piden valores numéricos, f de 0, f de 1 y f de 2 en suma. Pero ¿cómo hallo yo eso de allí? Para eso, en primer lugar, no debemos olvidar que el segundo, ¿qué cosa es? Imagen del primero. O sea, si él es x, él es y. ¿Y y qué cosa es? F de x, ¿sí o no? Claro. Entonces, hay que recordar lo siguiente. Recordemos. Ya que con esto resolveremos el problema. Si f es el conjunto de pares ordenados, es y f de x. ¿De acuerdo? O sea, la segunda componente es f de la primera. Si es así, él es la primera componente y él es tu segunda componente, ¿sí o no? Entonces, esta segunda componente, ¿a qué es igual? A f de la primera componente. De esta manera tendremos lo siguiente. Insisto, la segunda componente, esta es la segunda componente. ¿A qué va a ser igual? A f de quién. ¿Y quién es x? La primera componente. ¿Y quién es la primera componente aquí? X cubo más 1. ¿Ya está? Entonces, x cuadrado menos 3x más 2 es la imagen de x cubo más 1. Bueno, uno lo mira así y pareciese pues más feo, ¿no? Pero esto nos va a ayudar bastante. Vamos a transponer términos. Escribir esto es lo mismo que escribir esto de aquí. Y claro, nos ponemos a pensar, si yo quisiera, por ejemplo, darle valores a x, podemos encontrar su imagen. Por ejemplo, si x tú le das 0, si él es 0, ¿cuántos valdría acá? 1, o sea, ya podría ir f de 1. Si a x tú le das 1, 1 al cubo más 1, ¿qué estarías dando? F de 2, ¿ves? Cuestión de darle valores a x, nada más, para encontrar los resultados que necesitamos. Empecemos. ¿Qué pasa si a x le doy menos 1? Si le das menos 1, quedaría así, f de ¿cuánto? Menos 1 al cubo es menos 1 y más 1, 0. ¿Lo vio? Si x le doy menos 1, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto te da? 1, ¿sí o no? No te olvides que tu x vale menos 1. ¿Ya está? ¿Cuánto vale esto aquí? 1. Menos por menos me da más. Suma, ¿cuánto te da? 6. O sea, f de 0 vale 6. ¿Qué pasa si x le damos 0? Si x le da 0, quedaría acá f de
0 al cubo, 0 más 1, 1. Igual. En lugar de x ponemos 0. En lugar de x le ponemos 0 más 2. Vamos, no está difícil. L0 y L0, ¿cuánto me queda? 2. Así que f de 1, ¿cuánto vale? 2. Ya tengo que f de 0 vale 6, f de 1 vale 2. ¿Y qué pasa si x le damos el valor de 1? Si el valor de x le das 1, 1 cubo más 1 me daría 2. F de 2. Igual, en lugar de x le pones 1, en lugar de x le pones 1 y operas. A ver, ¿qué queda? 1 al cuadrado es 1, 3 por 1 es 3, le sumo 2. 1 más 2, 3, menos 3, 0. Genial, hemos encontrado los 3 valores que nos pedían. Ahora, con mucho gusto, no vamos a lo que nos piden. Nos piden a nosotros hallar la suma de f de 0 más f de 1 más f de 2. ¿Cuánto vale f de 0? F de 0 vale 6. ¿Cuánto vale f de 1? 2. ¿Y cuánto vale f de 2? 0. Sumemos 6 más 2 más 0 y la respuesta sería 8. Entonces, la pregunta 4 sale 8. ¿Y cuál sería la clave? La clave sería la E. Así que analizaremos las partes que sean necesarias. Recordemos, para que una función exista, debemos de tener dos cosas claras. 1, el denominador no debe ser 0. Y 2, la raíz par de una cantidad, la cantidad interna debe ser no negativa, o sea, mayor o igual que 0. Veamos, la estructura aparecen dos partes que nos son importantes. Una, ¿cuál es? El denominador, que lo podemos ver aquí. Yo veo este denominador y automáticamente, ¿qué debo de decir? Que este denominador, que es x más 1, ¿cuánto no puede ser? 0. O sea, en síntesis, x, ¿cuánto no puede ser? Menos 1. Genial, ya tengo una condición de x. Pero además, cuando seguimos leyendo el problema, nos percatamos que también aparece una raíz cuadrada, en efecto. Y para que esta raíz cuadrada sea real, ¿cuál es la condición? Que la cantidad interna, que es 5 menos 2x, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que ¿cuánto? Que 0. El 2x viene para aquí y me queda que 5 es mayor que 2x. Lo divido entre 2 y me queda que 5 medios es mayor que ¿cuánto? Que x. Y fíjate, hay dos condiciones, condición 1 y condición 2. ¿Qué tengo que hacer con las dos condiciones? Las tenemos que intersecar. ¿Por qué hacemos la intersección? Pues es la misma variable x, ¿o no? Por tanto, x debe cumplir con ambas condiciones. Si x es menor que 5 medios, iría desde el menos infinito a 5 medios. Sí, no se olvide que menor que 5 medios implica que hasta 5 medios y menor hacia la izquierda. Por eso va de menos infinito a 5 medios. Y de aquí, ¿qué debo quitar? El valor de menos 1. Los valores que toma x en la función para que exista, todo esto, ¿qué cosa es? El dominio de la función. Entonces hemos encontrado el dominio de la función y buscamos entre nuestras claves, y la clave adecuada sería la clave la D, que nos genera un denominador, y ya sabemos que para que exista el valor de la función, el denominador no puede ser 0. Entonces, debemos de poner que el denominador no puede ser ¿cuánto? 0. De allí, x, ¿cuánto no puede ser? Si pasamos a sumar, x no puede ser 5 como una primera condición. Cuando seguimos analizando la función, encontramos también una raíz cuadrada. Y como habíamos indicado, para que esto exista, ¿cómo debe ser toda esta parte que está dentro de la raíz cuadrada? Mayor o igual que 0. Entonces, x más 1 entre x menos 3, ¿cómo debe ser?
mayor o igual que 0. Uy, ¿y eso cómo se resuelve? Esto es una inecuación fraccionaria. Y para poder hacer eso teníamos que tener lo siguiente. En primer lugar, nuestro denominador, ¿cómo no puede ser? 0. Eso ya era conocido. Y lo segundo es que la división, ahora ¿qué pasa a ser? Multiplicación. ¿Listo? Ahora me percato que x, ¿cuánto no va a ser? X no puede ser 3. Y esta partecita, ¿cómo la voy a resolver? Aplicando el método de puntos críticos. Por aquí me daría -1, por aquí me daría 3. Y ahora, ¿qué aplicamos? El método de puntos críticos. Y para ello utilizamos la recta numérica real. ¿Así? Y tenemos acá los puntos -1 y 3. A partir de derecha, el famoso más menos más. Zona que queremos, como dice acá mayor que 0, la zona positiva y la zona positiva. Acá dice mayor o igual, debería ser cerrado en ambos lados. O sea, acá también debería ser cerrado, pero sabemos que x no puede ser 3. Entonces, el punto de aquí tiene que ser abierto. Ya está. Con eso tendríamos una segunda parte. Pero, para ya no olvidarnos de la primera parte, ¿se acuerda que x no puede ser 5, sí o no? Entonces por aquí le vamos a agregar que x no vale 5. Entonces, ¿qué haríamos si x no vale 5? Buscamos el 5, lo puedes encontrar por aquí, sí, porque por acá es el 5, ¿sí o no? Y como no puede ser, ¿cómo tiene que quedar? El punto abierto, debe ser excluido, quitado de toda la zona. Con todo eso indicado, ya podemos decir cómo es x. X iría ¿desde dónde? Desde el menos infinito al menos 1. Unido del 3 hacia el más infinito. ¿Y qué estamos quitando? Porque se va a quitar el valor de ¿cuánto? De 5. Y como les había mencionado, los valores que toma x, ¿qué cosa es? Es mi dominio. Todo esto de aquí es el dominio de la función f. Entonces ya hemos encontrado el dominio, que es de menos infinito a menos 1, unión de 3 al infinito, excepto el 5. Busquemos claves, y la clave que se va a acomodar en esta es, cada vez que tengamos este tipo de expresiones, intentamos que el numerador no tenga x. Para eso hay que hacer un pequeño trabajo. Vemos los coeficientes de x, tanto del numerador como del denominador. Si divido 2 entre 1, ¿cuánto me da? 2. Entonces, esa cantidad vamos a restar y vamos a sumar. ¿Para qué hacemos eso? Para poder operar. Operemos los dos primeros. Si hacemos eso, te vas a percatar de que quedan h de x, ¿a qué va a ser igual? Observa. El x multiplica, me queda menos 2x. Con el 2x se cancela. Multiplico, menos por menos me da más. Y 3 por 2, 6. Más el 1 de aquí, 7. Entre x menos 3 y todo eso más 2. Como puedes apreciar, la expresión que está aquí ya no tiene x en el numerador, solamente en el denominador, lo cual implica que la estructura está más simplificada, entre comillas. Pero, ¿cuál ha sido el dato del problema? El dato en este caso ya no nos piden el dominio, sino nos están dando el rango de la función. Tenemos como dato el rango de la función, en este caso la función es h, y tenemos, según nuestros datos, que esto va de 15 cuartos hacia 9. ¿Listo? Pero, ¿quién es el rango de h? El rango de h son los valores que tiene la función, el mismo h. O sea, en síntesis,
el rango de h, si es esto, h mismo se encuentra aquí. H de x se encuentra aquí. Acá se encuentra h de x. Si es así, entonces dámosle forma de una desigualdad. Para que se encuentre aquí, ¿cómo es? Menor o igual que ¿cuánto? Que 9, pero mayor que ¿cuánto? Que 15 cuartos. Fíjate que el problema que te pide, el dominio. El rango era los valores de y el dominio, ¿quién es? Los valores de x. O sea, en síntesis hay que despejar x. Sigamos. ¿Quién es h? H lo tienes aquí. Es 7, x menos 3, más 2. Y por acá me queda 9. Listo, quítale 2. Si le quitas 2, a 15 cuartos quítale 2, sería 7 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Le estoy quitando 2 y me queda 7 entre x menos 3. Quítale 2 y me queda 7. Como quiero x y x está en mi denominador, vamos a invertir. Entonces acá elevo a la menos 1. Elevar a la menos 1 sería que esto sea 4 séptimos. Cambias el signo, x menos 3 entre 7, cambia de signo y la inversa de 7 es un séptimo. Ya está, casi listo. ¿Por cuánto? Por 7. Por 7 me queda 4, el signo no cambia porque 7 es positivo y acá me queda 1. Listo, súmale 1. Al sumarle 1, ¿qué queda aquí? 5. Ah, no, hay que sumarle 3. Mucho cuidado, porque tenemos que tener x. Al sumarle 3, ¿cuánto me queda aquí? 7. Acá me queda x y acá me queda 4. Genial. Los valores de x van desde ¿dónde? Desde el 4 cerrado hasta el 7 abierto. Y los valores que toma x, ¿qué cosa es? El dominio de la función. ¿Cómo se llama la función? La función se llama h. Ya está, ya tengo entonces el dominio de la función. Vamos completando cuadrados. Completar cuadrados es una técnica muy conocida y no nos debe ser para nosotros ajena. Al contrario, debe de ser bastante utilizada. Para ello hay muchas técnicas. Y cuando el coeficiente principal es 1, como es este caso, la técnica me dice que al coeficiente de x, en este caso que es 4, le puedo sacar mitad. La mitad de 4 es 2. Y esa mitad lo elevas al cuadrado, sumándolo y restándolo. De esa manera. ¿Y qué puedo apreciar? Que estos 3 que aparecen aquí, que forman un trinomio cuadrado perfecto. Entonces pongo por acá f de x, ¿a qué va a ser igual? A x menos, porque acá está menos, el otro extremo es 2 elevado al cuadrado. Y puedes verificarlo. Cuadrado primero, cuadrado segundo y el doble de 2, que es 4. ¿Qué queda aquí? Él es menos 4 más 3, menos 1. Como puedes apreciar, ya no tengo 2x, sino solo una. Y siempre que veas una cuadrática, debes de completar cuadrados. Muy bien. ¿Qué nos piden en este problema? Nos piden el rango. Para eso necesitamos saber cómo es el valor de x. Y a nosotros nos han indicado el valor de x. Claro que sí. Nos indica en el problema que el valor de x varía desde ¿dónde? Desde menos 2 hacia 3. Ahí está. ¿Qué hacemos? Si voy a hallar el rango, es hallar los valores que toma la función, ¿sí? Porque y es la función. Y mira, ¿cómo hacemos para llegar? Hay que restarle 2. Y eso hacemos. Le restamos 2. Acá me queda menos 4. Y acá me queda 1. ¿Sí? Restando 2 a cada uno. Y mira que sigue. Elevamos al cuadrado. Uy, cuidado acá, cuidado. Porque acá hay positivo y negativo. Si elevamos al cuadrado una expresión, una positiva y otra negativa, ¿con qué empezamos? Con 0. ¿Y qué ponemos al otro extremo? El mayor de los cuadrados. El cuadrado es 1 y el cuadrado 16.
¿Cuál es mayor? El 16. Como sabes, él viene de elevar el al cuadrado, no tiene igual, no le pones igual. Ya tengo esto de aquí, ¿qué falta? Quitarle 1. Y eso es lo que hacemos. Quítale 1. Quitar 1 no cambia en nada el signo, así que nos va a quedar toda esta estructura. Y por acá me queda 15. Como puedes apreciar, el quién es la función f de x. Ahí está. Y como podemos observar, la función f de x va de menos 1 al 15. Y por lo tanto, los valores que toma la función es los valores que toma el rango. Así, con toda confianza del mundo, decimos el rango de la función f va del menos 1, que es cerrado, hasta el 15, que es abierto. Vemos los coeficientes de x, en este caso es 3 y acá 1, la división es 3, restamos y sumamos esa misma cantidad y operamos. Al operar sabemos que se va a eliminar el x, a ver, verifícalo, menos 3x con 3x se va a eliminar, y acá menos y menos, esto es 3, más 2, 5, sobre x menos 1 más 3. Ya está la función acomodada. Para poder darle forma necesitamos saber cómo es x. ¿Y x entre qué valores nos están indicando? Nos están indicando que va entre 1 y 5, dato del problema. La idea ¿cuál es? Darle forma. Para ello, ¿qué necesitamos? X menos 1. Entonces restamos 1. Si restamos 1, acá me queda 0. X menos 1 y acá me queda 4. ¿Qué necesitamos? Invertir. Acá invertimos 1 entre x menos 1, se invierte el signo, se invierte 4. Acá hay un pequeño problema. ¿Por qué? Si quisiéramos invertir, el signo se invertiría y acá saldría 1 sobre 0. ¿Y cuánto es 1 sobre 0? No existe, ¿no? Por eso que acá desaparece este intervalo. La inversa de 0 no se hace. En conclusión, se reduce a ello, nada más. Muy bien, seguimos. ¿Por cuánto? Por 5. Por 5, como 5 es positivo, no altera a nuestro signo, sigue siendo mayor o igual que. Por 5 sería 5 cuartos. Y para terminar, le sumamos 3. Entonces me queda acá 5, x menos 1, le sumo 3. A 5 cuartos hay que sumarle 3, sería 17 cuartos. ¿Y quién es este de aquí? Este de aquí justamente es la misma función. Y no te olvides, hallar el rango es hallar los valores que toma la función. ¿Sí? Porque hablar y es igual que hablar de la función. Por lo tanto, el rango de la función sería los valores que toma. Y esos son del 17 cuartos al más infinito. Ya hemos hallado el rango. La pequeña diferencia es que aparece el valor absoluto. ¿Cómo se va a hacer? Primero, vamos a utilizar que todo cuadrado se puede poner también como valor absoluto al cuadrado, debido al teorema de valores absolutos. Lo segundo es que si vemos cuadráticas que habíamos visto, completar cuadrados, en efecto. Y eso es lo que haremos. Vamos a completar cuadrados. Para ello, habíamos explicado cuál es la forma. El coeficiente de x, o bueno, en este caso de valor absoluto, le sacamos mitad. La mitad de 2 es 1 y esa mitad lo elevo al cuadrado sumándolo y restándolo. Exacto. ¿Y qué vemos? Que estos tres que forman un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y qué me queda acá? Valor absoluto de x menos 1 y todo al cuadrado. Operemos aquí. L es menos 1 y más 2, ¿qué me da? Más 1. Como podemos apreciar, la estructura está escrita de esta manera que es más cómoda.
necesitamos saber cómo es x. X, ¿entre qué valores se encuentra? Nos indican que está entre menos 3 y 2. Como puedes apreciar, el primer paso, ¿qué cosa es? Tomar valor absoluto. Uy, ay, ay. ¿Y eso cómo se hace? ¿Se acuerda cómo elevar al cuadrado? ¿Sí? Al elevar al cuadrado negativo, positivo, ¿con qué empezabas? Con 0 y el máximo de cuadrados, ¿sí o no? Valor absoluto tiene exactamente la misma estructura. Si tienes negativo, positivo, empezamos ¿con qué cosa? Con 0. ¿Y qué ponemos al otro extremo? El mayor de los valores absolutos. ¿Cuánto es su valor absoluto? 3. ¿Cuánto es su valor absoluto? 2. ¿Cuál es mayor? El 3. Por eso ponemos aquí 3. ¿Bien? Entonces no te olvides de dónde sale esto aquí, que es el máximo de los valores absolutos. No te vayas a olvidar. Y acá comenzamos con 0. Ah, una cosita. ¿Te has dado cuenta que hay igual acá o no? ¿Sí? Entonces sí podemos alcanzar al 3. Porque x puede ser menos 3, su valor absoluto sí puede llegar a ser 3. Listo. Ya tenemos el valor absoluto. ¿Qué viene? Restarle 1. Restarle 1. Restarle 1. Restarle 1. ¿Qué viene? Al cuadrado. Y otra vez, negativo, positivo. ¿Qué hacíamos cuando era negativo, positivo? Empezamos con 0. Ahí está. ¿Y qué ponemos al otro lado? El mayor de los cuadrados. Al cuadrado 1, al cuadrado 4, el mayor ¿quién es? 4. Y le ponemos igual porque llega a alcanzarlo. Finalmente, ¿qué nos queda? Sumarle 1. Al sumarle 1, nos va a quedar la siguiente forma. El otro extremo también aumenta en 1 y listo. ¿Quién es este de aquí? ¿No es la función h de x? Sí, no, es h de x. Por lo tanto, el rango de la función es 2 puntos. Ponemos acá rango de h. Son los valores que toma la función. ¿Y desde dónde va? Desde el 1 cerrado hasta el 5 cerrado. ¿Y eso aquí implica? Que la clave de la pregunta número 10 será justamente la clave la E. Fin de la pregunta 10 y nos vemos hasta la siguiente clase.